Bueno, entonces, lo que respecta a la radiación ultravioleta, ya Paulita nos dio como un poquito de esa introducción, ¿no? Entonces, la luz solar se compone de tres ondas, que es la UVA, la UVB y la UVC. La UVC casi no la mencionamos o no lo tocamos porque la capa de ozono pues bloquea estos rayos completamente, entonces pues no la hemos mencionado. Entonces, la UVA ya sabemos que va de 320 a 400, aunque es muy variable, ¿no? Según la bibliografía que lean, puede variar como algunos números, pero a mí me gusta más así porque es redondeado el número, o sea, lo cierra y es más fácil como aprendérselo. Y aquí en este cuadrito que ven aquí abajito, les marqué, ¿no? También de dónde va la onda larga y la onda corta. Entonces, UVA representa del 90 al 95% de la radiación que va a llegar a nosotros o a la piel. Y acuérdense que se divide en dos ondas, la UVA2 o la corta y la UVA1 o larga. Después tenemos a la UVB que va de 290 a 320 nanómetros y esta va a representar del 5 al 10% de la radiación. Y lo que les decía del VC que va de 200 a 290, la capa de ozono, perdón, los bloquea completamente y se sabe que este tipo de radiación es tóxica y mutagénica. Y aquí les digo del cuadrito. Bueno, continuando con esto, quiero que sepan también que el suelo terrestre refleja poco la radiación ultravioleta, pero la arena y la nieve van a reflejar del 25 al 90% cada uno, respectivamente, de la radiación que recibe. Entonces, miren, la nieve refleja un montón, ¿no? El 90%. Entonces, no porque estemos en la nieve o la arena, pues crean que, o sea, es diferente, ¿no? O sea, refleja y nos vamos a quemar igual. Entonces, este tipo de intensidad se va a medir con el índice de radiación ultravioleta. Si se han fijado en su celular, incluso hasta tenemos como este tipo de aplicación en la del clima, ¿no? Entonces se divide del 1 al 10 y van formando como un tipo de semáforo. Entonces ven verde, amarillo, naranja, rojo y morado. Entonces, del 1 al 2 refiere que es una exposición muy baja e incluso te da recomendaciones, ¿no? En la parte inferior de que no necesita protección y puede permanecer al exterior sin riesgo. Aunque ya sabemos que la protección es siempre, ¿no? Pero bueno, este es un grado como muy bajo. Después tenemos la exposición moderada, que es 3, 4 y 5, y la exposición alta, 6 y 7. Y en este engloba las recomendaciones en un grupo que dice, si necesita protección, mantenerse en la sombra durante las horas centrales del día, que ya son las que conocemos y que ahorita voy a hablar más a detalle, ponerse camisa, crema de protección solar y sombrero incluso, ¿no? Si es posible. Después tenemos 8 y 9, que es exposición muy alta, y del 11 para arriba, pues es exposición extremadamente alta. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da? Que se necesita protección extra. Entonces, primero evitar salir durante las horas centrales del día, si es posible, obviamente. Si no, buscar la sombra y son imprescindibles usar una camisa de manga larga o incluso si tiene protección solar, crema de protección solar y sombrero, ¿no? Todo lo que nos podamos poner encima. Entonces, esta grafiquita mide la intensidad de radiación en la superficie terrestre, o sea, todo lo que va a llegar aquí. Y cuanto mayor es el valor, va a ser mayor la probabilidad, pues, de sufrir estas lesiones cutáneas o oculares, ¿no? Y van a tardar, pues, menor tiempo en producirse. Y eso también es una buena recomendación que le podemos dar a los pacientes, ¿no? Entonces, ya que vimos esta introducción, vamos a entrar de lleno, pues, al tema. Vamos a ver qué es el factor de protección solar. Entonces, esto es un poquito como confuso, espero que me entiendan. Entonces, el factor de protección solar mide la capacidad del protector solar para proteger contra una reacción de quemadura solar. Principalmente lo va a hacer contra UVB y algunos ahorita van a entender por qué contra UVA2, pero UVA1 casi ninguno, ¿no? Cubre. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que mide la proporción de la dosis mínima de radiación solar que produce un eritema perceptible. Ahorita les puse un videito para que esto se entienda mejor. Y se conoce como la dosis mínima de eritema en la piel protegida con protector solar en comparación con una piel que está desprotegida o que no tiene este protector solar. Entonces, esto, o sea, este factor de protección solar, no lo vamos a medir en la consulta, ¿no? Ni vamos a decir, ay, a ver, ¿cuál es la dosis mínima de eritema? Esta se evalúa en condiciones experimentales, ¿no? Y se utiliza una fuente de luz como externa, si así lo quieren llamar, que va a simular, pues, precisamente esta radiación solar, en la piel de voluntarios, ¿no? Y se aplica el protector solar con la dosis que es de que 2 miligramos por centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, y aquí es lo que ya les expliqué. Entonces, a ver si corre. Bueno, entonces ahí tenemos y así es como lo va a hacer. Primero, entiendo que hace esas marquitas, la verdad no entendí por qué, por si se le llega a mover como ¿cómo se llama? La plantilla, ¿no? Entonces ahí pone dónde está bien fija la plantilla
Y vamos a ver que en los circulitos va a aplicar esta fuente de luz que imita a la radiación solar, ¿no? Y cada vez que va cambiando de circulito, va aplicando diferente longitud de onda para ver con cuál es con la que hace el eritema. Y obviamente ella ya debe estar protegida con el protector solar, ¿no? Porque se hace con y sin, con las dos. Ya, y ahí le va poniendo. Y esto generalmente se puede ver como a la hora, pero se mide a las 24 horas, ¿no? Y vamos a ver cómo es que queda. Y ya esa plantillita no sé por qué está ahí. Sí, exacto. Y van a ver con cuál hace, ay, no había visto, hace la dosis mínima de eritema. Entonces me regreso un poquito. Entonces se refiere a la proporción de la dosis mínima de radiación solar que va a producir un eritema perceptible en la piel protegida con protector solar en comparación con la piel desprotegida, ¿ok? Está un poquito confuso, pero bueno, espero que haya quedado. No. Sí. Ajá, entre más alto va a ser más eritema, pero tú vas a buscar la dosis mínima con la que hace eritema. Ah, ahí voy. Ahí voy. Exacto, ahí voy. Entonces, teóricamente, si se prueba y aplica bien el protector solar, un producto con FPS 15 le va a permitir a una persona estar 15 veces más al sol. Entonces ya tenemos, por ejemplo, Paulita, ¿no? Que hiciera la dosis mínima de eritema en 5 minutos, entonces eso lo vamos a multiplicar por 15 y nos van a dar los minutos que ella puede estar expuesta al sol sin que genere un efecto adverso, como el eritema o la quemadura solar, ¿no? Entonces, pero esto no los protege 100% de esta radiación. Va a atenuar la radiación ultravioleta en un 93.3%. Miren ahí cómo les pongo la grafiquita, ¿no? Entonces, aquí tenemos un factor de protección solar de 15 que únicamente va a atenuar o va a bloquear el 93.3% de la radiación ultravioleta. Después un 30, bueno, lo podemos cerrar en 97, ¿no? 96.7, que sería igual a 97, y un factor de protección solar del 50. Si se aplica bien, ojo, va a bloquear el 98% de la radiación ultravioleta. De ahí en adelante, o sea, aunque el factor de protección solar te diga que es 60, que es 100 o lo que sea, nunca va a bloquear el 100%. Entonces es por eso que el factor de protección solar de 100, pues es un mito, porque no va a bloquear el 100% de los rayos. O sea, ya más de 98 ya no hay estudiados, o sea, no existen. Hasta el 50, ¿no? Ajá, exacto, hasta el 50. Y ya, esos, pues no sé, ¿no? O sea, lo hacen como por comer, ¿cómo se dice? Para venderlos, pues. Ajá, mercadotecnia. Entonces, como les decía, el factor de protección solar 50 te va a permitir una exposición 50 veces mayor sin generar todos estos efectos adversos, bloqueando el 98%. Pero aquí me detengo y ojo, pongan mucha atención, el factor de protección solar no va a medir adecuadamente la protección contra los rayos UVA, que van a representar pues el 95% de la radiación. Ahora vamos a ver más o menos un poquito de esto. Entonces, ¿cuáles son los métodos que existen pues para esta determinación de UVA? Entonces, no existe una respuesta biológica de la piel que nos permita pues cuantificar los efectos de las radiaciones UVA. ¿Por qué es esto? Porque les decía que son efectos a largo plazo, ¿no? Entonces, yo no te puedo dar radiación UVA y medir ahorita cuál es la dosis que necesitas de protección. O sea, tendría que esperarme como años para ver efectos de que así le dio cáncer, tuvo fotoenvejecimiento y demás. Es por eso que no es como tan factible. Se necesitan tiempos de exposición mayores que para UVB, ¿no? Lo que les decía. Y bueno, el factor de protección solar, como ya les decía, para UVB está estandarizado, pero para UVA no existe. Entonces se han hecho algunos cálculos que son in vivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos que se han estado utilizando y que incluso ya los ponen en algunos protectores solares?
Primero, el oscurecimiento inmediato del pigmento, que lo van a abreviar por sus siglas en inglés como IPD, o el oscurecimiento persistente del pigmento, que igual lo van a encontrar como PPD y lo van a marcar en cruces, de 1 a 4 cruces, y va de leve, moderado y así, ¿no? Hasta muy alto. Y, por ejemplo, el primero depende del oscurecimiento de la melanina preexistente que va a estar inducido por la radiación, mientras que el segundo es una respuesta más compleja que implica la síntesis de novo y transferencia de melanina. Entonces, ambos parámetros se pueden producir con cantidades relativamente pequeñas de radiación ultravioleta y esto pues los han convertido en métodos que son adecuados para el fotoestudio. Entonces, miren, ahora les voy a explicar un poquito de la longitud de onda crítica, que se abrevia CW y que también lo pueden encontrar así en los protectores solares. Y vamos a ver por qué es que no cubre la radiación UVA, ¿no? Entonces, estas gráficas nos hablan del protector solar UVB, que es el que ven aquí arriba, versus el protector solar de amplio espectro, que más adelante les voy a explicar esto para que no se sientan como aturdidos. Entonces, en el eje de las X tenemos la longitud de onda, que va de 290 a 400. Acuérdense que empiezo en 290 porque aquí empiezan los VB, ¿no? O sea, abajo de esto están los VC y pues ahorita no nos interesa. Y lo mismo con esta. Y aquí nos va a marcar la absorbancia. ¿Qué significa esto? Es la radiación que va a ser absorbida por la sustancia, o sea, por el protector solar. Entonces, estas gráficas representan la longitud de onda en la que el protector solar absorbe de manera acumulada el 90% de la radiación solar, que va a estar por arriba de los 290, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí lo voy a explicar como más burdamente. Entonces, aquí tenemos el protector solar UVB. Entonces, miren esta curva, cómo llega... Ah, perdón. Sí. Ok, ya aquí. Entonces, aquí tenemos el UVB. Y miren cómo esta curvita apenas si llega como arribita de los 60, ¿no? Y su longitud de onda crítica, o sea, me refiero a que aquí es donde ya empieza a bajar su protección. O sea, los 328 nanómetros hagan de cuenta que va a cubrir y ya de ahí ya no llega más allá. Entonces, ¿cuál es la importancia de aquí? Acuérdense que UVA va de 320 a 400, o sea, hablando de UVA en general. Entonces, para que cubra UVA, o sea, cubre 8 nada más, ¿sí me explico? O sea, de 320 nada más se pasa a 328 y cubrió 8. Entonces, no es un protector que se pueda considerar que va a cubrir UVA. Entonces, ¿qué pasa con los protectores solares de amplio espectro? Se llaman de amplio espectro porque cubren UVB, UVA, infrarrojo y luz visible, ¿no? Entonces, miren con cómo la absorbancia va a llegar, aquí sí llega casi al 90%, miren. Y aquí su longitud de onda crítica, aquí donde ya empieza a descender, es en 370. Entonces, sí tiene exacto, pero ¿para qué onda? Ajá, UVA, pero ¿una o dos? Dos, exacto. Entonces, por eso les decía que va a cubrir más contra 2 que contra UVA 1. O sea, casi eso no. Entonces, no sé si me haya explicado bien con estas curvitas, que está un poquito enredado. Bueno, ya vimos como lo más pesadito y vamos a pasar a cuáles son los efectos de la radiación solar en los niños. Entonces, la piel hasta los 3 años va a tener una concentración más baja de melanina protectora y estrato córneo más delgado. Entonces, esto le va a permitir a la radiación ultravioleta penetrar más profundamente y pues esto va a promover la fotoinmunosupresión. La capa de células basales, obviamente hablando de los niños, es relativamente rica en células madre y es por esto que son más susceptibles a mutaciones por la radiación ultravioleta. También van a desarrollar quemaduras solares más fácilmente al tener la piel más delgada, tienen una mayor tasa de absorción percutánea y de pérdida de agua transepidérmica. Entonces, la exposición a la radiación ultravioleta durante la infancia va a ser un periodo crítico para promover el desarrollo de fotodaño y fotocarcinogénesis, obviamente pues en etapas más tardías de la vida, ¿no? Entonces, continuando con esto, se sabe que los niños pasan un promedio de 1 hora y media a 5 horas al aire libre, ¿no? Jugando en un día. Y se estima que entre los 18 y los 20 años, todos ya habremos recibido del 40 al 50% de la exposición acumulada de radiación ultravioleta que vamos a tener pues hasta los 60 años, ¿no? El uso regular de protector solar durante los primeros 18 años de vida se ha visto que reduciría la incidencia de SEC en un 78%, ¿no? Es un porcentaje bien alto. Entonces, de ahí toda la importancia. Y miren, les puse este estudio, si bien es viejito, porque es del 2002, me gustó mucho porque
tiene un grupo bien amplio de pacientes, ¿no? Y habla sobre el uso de protectores, sobre las quemaduras, el uso de las camas estas de bronceado, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio era describir la asociación del uso del protector solar, las quemaduras solares y las camas solares por grupo de edad, sexo, residencia y variables psicosociales asociadas, y comparar todo esto con las recomendaciones de fotoprotección. Entonces, los métodos, se hizo un estudio transversal en 50 estados que incluía 10.079 tanto niños como niñas entre 12 y 18 años de edad. Y esto fue en el periodo de 1999, les digo que es bien viejito, pero me gusta porque está muy grande. Entonces, los resultados fueron que la prevalencia del uso del protector solar fue del 34.4%, la verdad bien bajito, ¿no? Porque es un grupo bien grande de pacientes. Y se demostró que las niñas eran las que eran como más afines a este uso del protector, aplicación del protector solar. El 83% de todos ellos tuvo al menos una quemadura durante el verano previo, o sea, en ese mismo año, ¿no? Y 36% tuvo 3 o más quemaduras solares, pues a lo largo de de los años previos. 10% utilizó una cama de bronceado durante el año que se encontraba en curso, y esto sobre todo se asociaba más a los adolescentes, a las niñas adolescentes. Entonces, ¿qué concluyen ellos ya con todos estos resultados que obtuvieron? Que corren un riesgo posterior, obviamente como ya lo vimos, de sea de piel debido al uso subóptimo de protección solar y altas tasas de quemaduras solares, así como el uso de las camas solares. Entonces, ¿qué proponen? Pues que se deben desarrollar y mantener campañas coordinadas a nivel nacional con sólidos componentes de política que sirvan para prevenir el cáncer de piel, pues en las generaciones que siguen, ¿no? Tanto de niños como de adolescentes. Y miren, aquí les puse este cuadrito que viene en el Boloña, que está muy padre, ¿no? Que nos habla del espectro de acción del fotodaño. Entonces nos pone aquí el efecto quemadura solar, fotoenvejecimiento, SEC, CBC, melanoma cutáneo, fotoinmunodepresión y fotosensibilidad. Y nos va marcando con crucecitas y con un color pues más intenso sobre a qué espectro de luz, o sea, qué tipo de radiación corresponde cada uno, ¿no? Entonces está padre. Y el tipo de evidencia. Aquí les puse porque a veces pues se nos olvida un poquito. Y esta imagen seguro que ya la conocen mucho y las hemos visto en internet. Es un paciente de 69 años que durante 28 años fue chofer de camiones. Entonces siempre manejaba a la misma hora y recibía de forma constante pues varias horas al día la radiación de su lado izquierdo de la cara, mientras que obviamente el otro lado pues permanecía como del lado de la sombra. Entonces estas son las consecuencias después de 28 años y obviamente ya él tiene 69 y miren cómo se ve la piel, ¿no? Súper envejecida. Quién sabe si tenga algún tipo de cáncer o ya tuvo, pero qué diferencia, es como otra persona de ese lado. Bueno, ahora me voy a pasar un poquito a los efectos de la radiación solar en la piel, pues ya hablando más como, bueno, adolescentes, adultos, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar del bronceado. En un primer momento se consideró que el hecho de broncearse te otorgaba un factor de protección solar, ¿no? Ya ven que la melanina pues tiene un efecto protector. Entonces ellos lo asociaban a un factor de protección solar que le equivalía como a un 3 o 7, ¿no? Y se ha descubierto actualmente que la melanina puede ser cancerígena, ya que contribuye a la formación de dímeros ciclobutánicos de pirimidina mutagénicos. Así los voy a abreviar de aquí en adelante, ¿no? Para no estar mencionando. Y estos se forman a partir, de las bases del ADN, timina o citosina, por reacción fotoquímica. Esto ocurre generalmente horas después de la exposición solar. Y también se ha demostrado que la feomelanina es un generador más potente de formación de estos dímeros que la eumelanina. Por esto que las personas que son de fototipos 1, 2 e incluso hasta 3, pues tienen mayor riesgo de algún tipo de cáncer de piel. La quemadura. La exposición intensa e intermitente a la radiación ultravioleta en la infancia y la adolescencia, pues obviamente nos va a conducir a quemaduras solares. Y esto nos va a conferir también un factor de riesgo para tener CBC y melanoma maligno. Se sabe también que un historial de 5 episodios de quemaduras solares por década aumenta el riesgo de tener melanoma hasta 3 veces. En cuanto al fotoenvejecimiento, se estima que el 90% de los cambios cutáneos asociados a la edad van a ser consecuencia de la radiación ultravioleta crónica, en particular por esta acción que tienen pues, sobre el ADN celular con mutaciones en los genes que son reguladores, específicamente el P53. Y los cambios más importantes pues, se van a producir en dermis, ¿no? Bueno, otro de los efectos es el cáncer cutáneo y las lesiones precancerosas. Miren, esto es bien importante para que pongan atención. Entonces, la radiación ultravioleta se va a absorber por el ADN nuclear de los queratinocitos, ¿no? Que se encuentran en la epidermis, obviamente. Y va a dar lugar a la formación de los DPM, que ya vimos que sí.
Entonces, los queratinocitos tienen mecanismos para reparar este daño, pero si por alguna razón llegaran a repararlo de manera incompleta, van a aparecer mutaciones. Si estas alteraciones del genoma son muy importantes, la proteína P53, que esta se ha visto que incrementa su síntesis con la radiación ultravioleta, va a inducir la apoptosis de estos queratinocitos irradiados. O sea, todo está bien regulado, ¿no? Pero si la mutación se da en el P53, se pierde pues totalmente el control del genoma, ¿no? Y es lo que va a dar lugar a las queratosis actínicas, CBC y SEC. Entonces esto es súper importante que lo sepamos, como dermatólogos obviamente. La inmunosupresión, pues es una supresión obviamente de la respuesta inmunológica y va a estar indirectamente, promueve la carcinogénesis y hay mayor tendencia al desarrollo de infecciones oportunistas. No sé si han escuchado que alguna gente dice que no se fue al sol, fue a la playa o estuvo muy expuesta al sol y le surge como estos episodios de herpes, ¿no? Herpes labial. Entonces, ¿quién debe utilizar el protector solar? Pues todos los individuos. Independientemente del fototipo, todos van a estar sujetos a estos efectos adversos de la radiación ultravioleta que ya vimos. Sin embargo, lo que les decía, va a ser especialmente útiles en personas con fototipo 1, 2 y 3 porque son los más susceptibles a estos efectos adversos agudos y crónicos de la exposición excesiva. Pero todos debemos utilizar. Y vamos a entrar de lleno a lo que son las medidas de fotoprotección. Primero les voy a hablar un poquito de las medidas generales, cuáles son las conductas de protección solar y la fotoprotección física, incluido el UPF. Entonces les hice este grafiquito para que sea más fácil de entender. Entonces la fotoprotección se va a dividir en endógena y exógena. ¿Cuál es la endógena? Son los mecanismos de protección natural que en condiciones normales protegen de la radiación ultravioleta. ¿Y cuáles son ejemplos de estos? El grosor de la capa, aumento del grosor de la capa córnea, la reparación del ADN que ya vimos, la síntesis de antioxidantes, citocinas y un incremento en la producción de la melanina. Pues la melanina va a ser la estrella aquí de la fotoprotección endógena, ¿no? Ya que absorbe directamente los fotones ultravioleta y también va a absorber especies reactivas de oxígeno, o los ROS, ¿no? Como se abrevia. En cuanto a la exógena, van a ser las medidas que se instauran de forma externa para proteger a la piel de la radiación solar. Y tenemos estas, ¿no? Y son de las que vamos a hablar. Fotoprotección física, las cremas solares y la fotoprotección oral. En cuanto a las medidas generales, la estrategia más importante es la modificación del comportamiento y los hábitos relacionados con la exposición al sol a todos los niveles. ¿A qué me refiero? En la escuela, en la sociedad, con la familia, en todos lados. Entonces, el recurso de la sombra, la reducción del tiempo global de exposición al sol y la protección física son las mejores y menos costosas estrategias de fotoprotección. Sin embargo, el protector solar no debe considerarse como un medio para aumentar la duración a la exposición solar. O sea, ya vimos que sí funciona para que tú te puedas exponer más minutos, pero no es específicamente su función, porque recuerden que no cubre el 100% de la radiación ultravioleta. ¿Cuáles son las conductas de protección solar? Ay, me cambió la letra. Bueno, entonces, se hizo un estudio en 887 estudiantes suizos y se comprobó que el conocimiento en fotoprotección era adecuado, o sea, sí sabían que debían protegerse del sol, ¿no? Y los riesgos de exposición solar que esto conllevaba, pero en la práctica no lo llevaban a cabo y también tenían actitudes positivas, pues, al bronceado, ¿no? Entonces, ellos concluyen, nada más lo revisé como muy rápido para no tardarnos tanto en esto, que han visto que los grupos poblacionales de los adolescentes, al igual que ocurre, por ejemplo, con el alcohol y con las drogas, que se conocen los riesgos, pero continúan haciéndolo, ¿no? Ajá. Entonces, el uso de protectores solares en los padres va a ser predictivo del uso en sus hijos. Pero incluso cuando se aplique el protector solar, o sea, incluso aunque los niños lo hagan todo el tiempo y a las horas que es, la administración casi siempre es inadecuada. Cuando hablo de administración me refiero al tiempo de aplicación, de reaplicación y la cantidad. Entonces, eso también es importante porque si no llevamos esas medidas, pues es igual que no hicieran nada. Entonces, luego encontré esta regla de la sombra y que se me hizo muy padre, pues para nosotros que vemos a los niños, ¿no? Y miren, entonces arriba en esta imagen tenemos una fotografía a las 13 horas del día. Entonces, si ustedes se fijan, la sombra se encuentra prácticamente vertical a los niños.
Este es el momento de máxima radiación solar, cuando el sol está casi sobre tu cabeza. Entonces, eso también les podemos explicar a los niños, si no pueden estar como que, ay, voy a revisar la aplicación a ver cuánto índice de radiación hay, ¿no? Entonces, eso es importante explicarles con la sombra. Después, abajito, tenemos una imagen de las 10 de la mañana, donde la sombra se proyecta más larga que los niños. Entonces, en ese momento, la radiación solar es menor. Si tu sombra es más grande, es menos radiación, ¿no? Entonces, la intensidad de la radiación ultravioleta va a ser inversamente proporcional a la longitud de la sombra, ¿no? Entonces, esto está padre como una medida. Después, hablando de la fotoprotección física, en cuanto a sombreros o gorras, estos proporcionan una buena pantalla física de fotoprotección tanto para rostro como cuello, y recomiendan que las que tienen alas menores de 2.5 centímetros pues tienen muy escasa protección, ¿no? Y solo va a cubrir algunas áreas faciales, porque en cuanto tú te mueves pues te da, no sé, en la mejilla, ¿no? O así. Y desde alas desde 7.5 son adecuadas porque protegen la cara como de manera general, los pabellones auriculares y también el cuello. Y ya de ahí en adelante, ¿no? Lo más grande que quieran usar. Después tenemos los lentes, que la filtración de radiación ultravioleta con lentes previene cáncer de ojo, de párpados, cataratas e incluso pues ya en los adultos la degeneración macular, ¿no? La eficacia va a depender de varios factores, del tamaño, de la forma, la capacidad de bloqueo de radiación ultravioleta y reflejo en la parte posterior del lente. La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda que para que sean útiles deben bloquear el 99% de la radiación ultravioleta. Yo estuve buscando como cuáles eran las marcas recomendadas y la realidad es que dicen que no hay ninguna marca que sea como la mejor, siempre y cuando tenga la etiqueta de que protege contra radiación ultravioleta, bueno, no al menos, ¿no? Pues es un buen 99%. Entonces, acuérdense, siempre debe tener esta etiqueta, sea la marca que ustedes eligen. Y con el tamaño me refiero a que tengan un diseño envolvente, o sea, que sean así grandes, porque hay unos, ya ven, como que de mucha moda, ¿no? Que son chiquitos o que son de circulito y que pues no protegen de nada. Y también encontré que el color no es importante, o sea, puede ser ámbar, pueden ser negros o pueden ser verdes y con eso no se ha visto ninguna diferencia o que digan, ay, con el negro hay mejor protección, no, es igual. Ahora, ¿qué es el UPF y por qué va a ser importante? Este es el factor de protección ultravioleta. Indica cuánta radiación, ya sea UVB o UVA, permite una tela que llegue a la piel. Por ejemplo, un tejido UPF, que es lo que ya vimos, del 50, va a bloquear el 98% de los rayos del sol y permite solamente que penetre el 2%. Y esto reduce significativamente el riesgo de exposición. Entonces, una tela debe tener un UPF de 30 para que se le pueda otorgar el sello de recomendación de The Skin Cancer Foundation, ¿no? No se permiten calificaciones menores de 15 para que entre a esta asociación. O sea, si tiene 15 o para abajo, no. O sea, no le dan la etiqueta. Cuando tiene un UPF de 30 a 49, se sabe que ofrece buena protección y los que son de 50, excelente. No hay más de 50, o sea, de que 100, 60, no existe en la ropa eso. ¿Y qué características debe tener la ropa para que sea considerada segura para el sol? Miren, son un buen de como factores, ¿no? Primero, el color. Se prefiere que sea oscuros o brillantes, ya que evitan que los rayos UV, lleguen a la piel y pues sean absorbidos, ¿no? Las telas de tejido denso, como la mezclilla, lona, lana o fibras sintéticas, ¿no? Porque son como que están bien entretejidas. El algodón, o sea, de la ropa, el algodón que es, no sé, es como algo de la fabricación, que no se blanquea, contiene ligninas, que son naturales y actúan absorbiendo los rayos ultravioleta. Los poliésteres brillantes, las sedas satinadas también son útiles porque reflejan la radiación. En cuanto al ajuste, se prefiere la ropa un poquito holgada, porque la ropa que es ajustada se estira y reduce el nivel de protección porque las fibras como que se abren, ¿no? Entonces pasan los rayos. Y la cobertura, como siempre lo recomendamos, pues que sea manga larga, que sean pantalones largos o las faldas que también lleguen largo. Aquí puse algunas marcas que encontré, que bueno, esta sí es conocida y miren, aquí siempre trae como el sellito, ¿no? De que 50 más. Estas son como para nadar. Luego encontré esta otra marca que se llama, no sé, Culibar, creo. Y está padre porque miren, tiene por ejemplo esta camisa que se ve como ropa normal y miren el cuellito. Se cierra hasta acá y llega como todo hasta atrás, ¿no? Está padre. Pero obviamente si vas como a la playa o así, no para el diario. Y luego tienen... bien protegido. Bueno, luego tenemos estas mangas que,
O sea, sé que son para manejar, pero no sé, se pueden ocupar para 1000 cosas más, ¿no? Y aquí viene el sellito, ¿no? De que protege contra el 50 más. Y luego estas gorras, que la verdad están un poquito feitas. Ajá, pues están feitas, ¿no? Pero sirven porque te protegen hasta el cuello. Entonces, pues se pueden utilizar. Ay, sí. La lombriz voladora. Luego, otra marca es esta de sombreros. Y solamente sombreros, ¿no? Entonces ya ven que les cae como esta parte de atrás para que puedan proteger el cuello. Sí, este no está tan feo como la gorra, ¿no? Pero están bien. Bueno, solamente como para que sepan, no crean que vendo ropa. Luego, agentes fotoprotectores, vamos a hablar ya de la fotoprotección tópica y de la oral. Entonces, solamente me detengo un poquito porque la verdad es un tema como muy extenso y aparte la composición de un protector solar. Entonces, las 3 categorías principales de los componentes que se requieren en los protectores solares van a ser, obviamente, los filtros ultravioleta, debe tener emolientes y emulsionantes. Ahorita les explico la imagen. Y los componentes secundarios son los fotoestabilizadores, los formadores de película, los potenciadores y potenciadores sensoriales. Sí se ve, ¿no? Entonces, de este lado van a ir viendo los ingredientes y yo les voy a ir hablando de la función, ¿ok? Entonces, miren, primero, el contenido de este protector solar es de agua, ¿no? Y es bien alto, casi la mitad, ¿no? Del 60 al 80% va a ser de agua nada más. Entonces, no hay nada que decir del agua, ya sabemos, ¿no? Que es el agua. Entonces, luego nos detenemos en los potenciadores sensoriales. Entonces, aquí ustedes van viendo cuáles son y qué porcentaje hay, ¿no? Para que no me detenga tanto tiempo. Entonces, es el 2%, siliconas y polvos, y solamente sirven para mejorar la estética, potenciadores sensoriales. Luego tenemos los boosters o los formadores de película, que sirven para aumentar el rendimiento del factor de protección UV y también le va a dar resistencia al agua. Después tenemos miren, este chiquitito que está en blanco, aquí apenitas, son los espesantes que vienen en un porcentaje bien bajito, que puede ser del 0.3 al 3%, y estos sirven para conferir la viscosidad. Y va a depender obviamente del vehículo o de la formulación, ya sea en sprays, en cremas o en sticks, que son las barritas que se aplican. Después tenemos los emulsionantes que sirven principalmente para dar el tipo de formulación. Ahorita en la siguiente diapositiva les explico cuáles son estos. Los emolientes que sirven para solubilizar los filtros UV y mejorar pues el comportamiento sensorial, ¿no? Para que sea estéticamente pues agradable. Y aquí por último, pero no menos importante, tenemos a los filtros UV y UVA que representan del 10 al 20% del contenido del protector solar y que sirven para lograr pues una fotoestabilidad, el factor de protección solar y da una protección UV equilibrada, ¿no? Y los que son de amplio espectro, acuérdense que va a incluir ambos. Entonces, ¿cuáles son las formulaciones del protector solar? Tenemos geles, que estos deben tener un aspecto agradable, son de fácil aplicación y también de fácil remoción, se secan muy rápido y son muy tersos y tienen como elasticidad. La indicación principalmente es para pieles grasas o acnéicas. Luego tenemos las emulsiones, que son las más prescritas, porque son los cosméticamente más agradables, o sea, los que más les gustan a los pacientes. Y vamos a tener 2 tipos. Las emulsiones, que es lo que ahorita les decía en la diapositiva previa, que son de aceite en agua o de agua en aceite. Entonces, el primero, que es este, de aceite en agua, tiene baja untuosidad, tiene un efecto refrescante, se secan rápido y se lavan fácilmente. Un ejemplo de estos es el Instinct Fusion Water, no sé si todos lo hemos usado, pero siente que se seca como muy rápido y se absorbe, ¿no? No deja como esa sensación untuosa, fea. Luego, las emulsiones que son de agua en aceite dejan un brillo como alto en la piel, pero son importantes porque repelen el agua. Entonces, si sudan mucho o si van como a algún sitio a nadar, pues, o sea, son útiles. También protegen contra la humedad y contra el frío porque son como un poquito más humectantes. Después, gel en crema. Estos imparten un efecto sensorial de los geles y la suavidad de las emulsiones. Entonces, son muy padres, ¿no? Sirven para el uso diario, incluso en las pieles grasas, y tienen algunos agentes que secuestran la grasita. Entonces, por eso es como muy sequito, ¿no? Por así decirlo. Luego tenemos el mousse, que estos tienen una válvula que cuando la presionas libera la espumita y es de muy fácil aplicación y sirve para esparcir fácilmente. Después los aerosoles o la bruma, como le quieran llamar, pues han estado adicionando fórmulas con silicona que la hacen también estéticamente agradable y tienen buena aceptación, pero con este tipo de formulación
pues ha habido resultados cuestionables. Primero porque por la dificultad para valorar la cantidad que se aplica, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que se está aplicando los 2 miligramos por centímetro cuadrado? Y cuando tú la aplicas, pues puedes dar una distribución irregular. Entonces, pues, bueno, es cuestionable. Se dice que sirven para reforzar el efecto de un protector solar o para reaplicación. Luego tenemos las barras o stick, como le quieran llamar, que son resistentes al agua. Y miren, su uso es para aplicación en los labios, en el dorso de la nariz o algunas zonas como más difíciles de la piel. Pero no sé si han visto que hay gente que utiliza los sticks o las barritas de que hay para toda la cara sirve. Ajá, los embarran. Y no está descrito porque tampoco te da una dosis de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Yo encontré en algunas indicaciones del producto, o sea, no como en estudios ni nada, que son como por segmento 4 pasadas. Pero bueno, no sé si eso se ha visto que equivale a lo mismo. Y el aerosol se supone que se debe aplicar hasta que brille la piel. Pero tampoco sé si en realidad hay estudios para que esa dosis sea la adecuada. O sea, solamente ellos los ponen como en sus indicaciones, pero hasta ahí. Luego, polvos y bases, se utilizan tanto filtros orgánicos como inorgánicos y estos también sirven para el retoque, porque tampoco tenemos una dosis exacta. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los protectores solares? Funcionan al contener un ingrediente activo que va a absorber la radiación solar de 290 a 400. Ya vimos que es muy variable. Y cuando se aplican correctamente, van a formar una película en la superficie del estrato córneo que va a filtrar la radiación que llega a epidermis y dermis. Y tradicionalmente se divide en dos, pues ya ustedes han escuchado hablar de estos, ¿no? Sobre todo los R4, que son los orgánicos y los inorgánicos, que previamente se llamaban químicos y físicos. Entonces, algunas bibliografías todavía los pueden encontrar con esos nombres, por eso todavía los sigo conservando, pero sepan que los adecuados ya actualmente es orgánico e inorgánico. Entonces, vamos a hablar de los inorgánicos, físicos, minerales y demás, ¿no? Nombres que les ponen. Entonces, en estos el ingrediente activo es el óxido de zinc y dióxido de titanio, y reflejan y dispersan la luz ultravioleta en una amplia gama, ¿no? De longitud de onda, o sea, abarcan mucho, es lo que quiero decir. Y cuanto mayor sea el índice de reflexión, va a ser mejor el filtro UV. ¿Estos qué ventaja tienen? Es que son estables y tienen bajo potencial irritante y sensibilizante, y pues ofrecen esta protección de amplio espectro, ¿no? Que se ha visto que incluso estos pueden incluir UVB, UVA1 y UVA2, los inorgánicos, ¿no? Y les iba a decir algo más. Bueno, entonces, lo que se ha hecho es que actualmente se han estado disminuyendo las partículas de estos protectores a micronizadas. Entonces son muy pequeñitas, de 10 a 50 nanómetros. ¿Esto por qué se ha hecho así? Para que sea atractivo cosméticamente y no deje tanto como ese efecto mimo que siempre vemos, ¿no? O sea, que deja la cara blanca. Entonces, con esta formulación es menor. Y ¿cuál es como la desventaja? Conduce a una protección de longitud de ondas más cortas, o sea, protege menos y hay mayor riesgo de absorción sistémica porque la partícula pues se ha hecho muy pequeñita. Entonces, el óxido de zinc microfino protege contra UVA1 y es poco eficiente contra UVB. Es muy fotoestable y no hay reacción cuando se combina con otros filtros. El dióxido de titanio, el microfino, se considera también de amplio espectro. Protege contra UVA2 y UVB, pero no va a incluir UVA1. La partícula es más pequeña y tiene un índice de refracción más alto que el óxido de zinc. Es por eso que se ve más blanco a la aplicación. Pero actualmente ya sabemos que los protectores solares son híbridos, o sea, va a incluir tanto filtros orgánicos e inorgánicos. Aquí les puse un ejemplo de los inorgánicos, que son para adultos, que bueno, igual ya conocemos, y algunos para niños. Bueno, aunque todos los de niños van a ser inorgánicos, pero solo les pongo algunos ejemplos. Ahora, los protectores solares orgánicos o químicos, que recuerden que también lo pueden encontrar así, el ingrediente activo, como su nombre lo dice, es un compuesto orgánico. Este compuesto permite absorber la radiación ultravioleta de alta energía. Las moléculas que se encuentran en el protector solar se excitan y a la medida que van regresando a su estado basal o fundamental, van a ir liberando la energía en una cantidad insignificante de calor. Entonces la absorben, como que no se hacen su proceso y luego cuando regresan a su estado basal van liberando como la energía. La mayoría de estos absorben la radiación UVB y ya vimos que algunos incluyen UVA2. Aquí les pongo algunos ejemplos. Ya saben ustedes que hay un montón de protectores solares, ¿no? Entonces solamente puse algunos ejemplos.
Luego tenemos los protectores de amplio espectro. Se producen combinando filtros con espectros de absorción UV variables, ¿no? Ya vimos que debe ser UVA y UVB. La bobenzona, que es como el prototipo, se puede combinar con filtros UVB con homosalato, octisalato y producen una cobertura de amplio espectro. Aquí les puse algunos que encontré que sí hay en México. Entonces la Roche-Posay tiene un montón que si se fijan dice de Cantelios XL. Entonces, esos son muchos de los que protegen contra UVB y UVA. Entonces, son muy buenos. Luego, SkinCeuticals, que no tenemos acceso a estos, pues también son de amplio espectro, UVA y UVB. Sí, porque son muy caros, ¿no? Y luego les hice esta tablita para que no sea como tan tedioso de los que son bloqueadores de rayos UVB. Entonces, tenemos los aminobenzoatos, que son los más potentes de UVB, pero actualmente han estado como en desuso porque provocan sensibilidad, sobre todo el PABA, es fotoalérgico y llega a manchar la ropa. Entonces, como que han bajado su uso a pesar de que son muy potentes y muy efectivos. Luego, los cinamatos son los que han reemplazado pues precisamente a los PABA, ¿no? Que son los que les digo que son fotoalergénicos. Entonces, aquí tenemos al octinoxato, que es el filtro más usado en Estados Unidos, y el sinoxato. Entonces, aquí pueden ir revisando las características, no me voy a detener tanto, ¿va? Los silicilatos son absorbentes débiles de UVB, es por eso que se tienen que utilizar en altas concentraciones, pero sirven para estabilizar otros ingredientes, ¿no? Como la oxibenzona y la bobenzona. Entonces se utilizan en combinación. Entonces aquí, por ejemplo, estos dos primeros son insolubles en agua. Entonces, la ventaja de estos es que se pueden utilizar, pues, para, no sé, para nadar y demás. Luego, el salicilato de trolamina es soluble en agua y este generalmente también se aplica en productos de pelo que son protectores de calor. Entonces está padre. El octocrileno tiene un excelente perfil de seguridad, es bajamente irritable, tiene bajo perfil en cuanto a fototoxicidad y fotoalérgico. Y también se utiliza en combinaciones. Y el ensulisol es un filtro UV selectivo, me refiero a que solo va a cubrir UV. Y este se utiliza generalmente en los humectantes cosméticos, ya ven que ahí para la cara de uso diario que vienen adicionados con fotoprotección, entonces ahí es donde se prefiere utilizar. Después tenemos los UVA, que son las benzofenonas, aunque miren aquí, aunque les puse que las típicas absorben principalmente UVB y estamos viendo UVA, la oxibenzona que entra en esta categoría es considerada de amplio espectro, ya que absorbe los rayos UVA2 y por eso es considerado en esta categoría, ¿va? Para que no se confundan. Los antranilatos son filtros UVB y UVA, pero son muy débiles, entonces raramente se utilizan, ¿no? Porque cuando son muy débiles hay que utilizarlos en concentraciones muy altas. Abobenzonas se consideran de amplio espectro, pero miren, son súper fotoinestables. Pierden del 50 al 90% de sus partículas después de 1 hora de exposición a los rayos. O sea, es un montón. Entonces, estos también se deben utilizar en combinación. Luego tenemos el E-cápsula, que proporciona protección dentro del rango cercano a los UVA y es muy fotoestable. Entonces, es una buena opción este. Luego vamos a hablar de la fotoprotección secundaria. ¿A qué se refiere esto? Al uso de agentes activos que sirven para contrarrestar los procesos fotoquímicos que dañan el ADN. Entonces, los rayos UVA van a dañar el tejido a través de la producción de estas especies reactivas de oxígeno o ROS, y estos van a ser neutralizados por mecanismos de defensa innato, como antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Pero cuando la acumulación de estas especies reactivas de oxígeno se agota, o sea, se agota esta maquinaria enzimática, va a ocurrir pues el daño al ADN, a las membranas lipídicas y a las proteínas. Y aquí igual les puse una grafiquita de cuál es esta fotoprotección secundaria. Muchos protectores solares, de verdad una lista bien grande, ya tienen adicionados todos estos. Entonces tenemos a la vitamina C, que sirve para proteger contra la radiación ultravioleta, que ya sabemos, ¿no? Que resulta en quemaduras solares y eritema. Entonces es como un potenciador del protector solar. La vitamina E disminuye inmunosupresión, eritema, fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis. Entonces, una actúa como en los efectos agudos y otra como en los efectos que van a ser a largo plazo. Luego tenemos la silimarina, que es una planta que deriva del silibum y previene la oxidación de lípidos y lipoproteínas. Elimina estas especies de radicales de oxígeno y previene los dímeros de pirimidina inducidos por UVB. Y los polifenoles del té verde, que parece que son como los mejores, son más potentes que la vitamina C y la vitamina E, eliminan los radicales superóxido y peróxido de hidrógeno y también tienen acción antiinflamatoria y anticancerígenos. Y aquí les puse algunos ejemplos. Algunos tienen adicionada vitamina C y E juntos, o sea, hacen como varias combinaciones.
Y bueno, vamos a hablar rápidamente de las normas de protección solar. O sea, ¿cómo debe ser esto? Ay, ¿hablaron? ¿No? Entonces, la FDA primero en 1999 decía que había que limitar el valor máximo permitido del factor de protección solar en la etiqueta. ¿A qué me refiero con esto? Que antes en la etiqueta se podía poner valores bien bajitos, ¿no? De que factor de protección solar, no sé, 10, 5. Y actualmente, pues eso ya no es permitido. Ahorita vamos a ver las reglas. Y cambiar la terminología para valorar la permanencia sobre la piel. Entonces, como resultado de todo esto, los fabricantes tenían que limitar sus afirmaciones sobre la eficacia, pues en el etiquetado y la comercialización, ¿no? O sea, todo fue un relajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasaba aquí? No era considerado como válido el concepto de un bloqueo completo a través de la fotoprotección tópica. Por ejemplo, cuando ellos ponían el término pantalla solar, pues daba al consumidor como la percepción de que había un bloqueo completo. O sea, que tú digas el término pantalla solar, piensan que bloquea el 100% de la radiación. Entonces, esto es a lo que se refería la FDA. O sea, había que limitar estas afirmaciones sobre la eficacia. Después, en el 2011, crearon esta norma, ¿no? Sobre el etiquetado para los protectores solares frente a UVB y UVA. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ay, no me deja salir, Pau. Quiero pasarme por acá. ¿Ya? Ahí voy, ahí voy. Entonces, en la primera, la protección frente a los rayos UVB, ¿no? Ya vimos que el factor de protección solar cubre para estos rayos. Entonces, se dice que el factor de protección solar se debe llevar hasta máximo 50, o sea, no podemos utilizar la etiquetado de que 60, 80 o 100. No sé si ustedes han visto como esos números, yo solo he visto el de 100, no sé si hay intermedio entre 50 o 100, ¿no? ¿Sí? ¿90? Ah, bueno, entonces no puede haber como intermedios, o sea, el máximo que se ha visto que hay, y para los que hay estudios es el 50, entonces hasta ahí se deben quedar, pero bueno, hacemos lo que queremos, ¿no? Luego, protección frente a los rayos UVA. Debe llevar o ninguna etiqueta o la etiqueta de amplio espectro. Ya vimos cómo sería de amplio espectro, ¿no? Que cubra, la longitud de onda crítica al menos hasta 370 nanómetros. Y ahí es cuando se justifica utilizar la etiqueta de amplio espectro. Bueno, que es lo que les digo abajito, ¿no? Sobre la permanencia. Entonces, si es resistente al agua, hay que poner siempre los minutos para lo que es resistente, porque hay algunos que son resistentes al agua y luego otros muy resistentes al agua. Entonces, identificar si es para 40 o para 80 minutos. Y se prohíbe el uso de las siguientes denominaciones: a prueba de agua, pantalla solar, protección todo el día y a prueba de sudor, porque eso no existe, o sea, siempre hay que reaplicarlo. Y si nosotros utilizamos estas denominaciones o afirmaciones, pues le damos al consumidor una idea errónea de que ya está protegido del 100% y que no necesita pues otros como métodos, ¿no? El etiquetado adicional: si un protector solar tiene un factor de protección solar mayor a 15 y es de amplio espectro, indica que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de piel, de envejecimiento, y se usan de manera habitual según se indica, ¿no? Si el factor esto es con la etiquetado, ¿no? O sea, las especificaciones que deben poner ellos. Si es menor de 15 o no es de amplio espectro, entonces deben poner literal la siguiente leyenda: de que pasar tiempo bajo el sol aumenta el riesgo de cáncer de piel y de envejecimiento cutáneo precoz, y se ha demostrado que este producto solo ayuda a prevenir las quemaduras del sol, no cáncer de piel ni envejecimiento precoz de la piel. Yo no he visto ninguna etiqueta de este tipo en los protectores solares, tal vez porque no he visto uno menor de 15, pero creo que no seguimos como bien estas reglas. Luego, rápidamente, ¿qué dice nuestra norma oficial mexicana, ¿no? Sobre el etiquetado de productos cosméticos? Entonces, en México estos productos son considerados cosméticos, mientras que en otros lados se consideran como medicamentos de venta libre. Y pues aquí están regulados por la COFEPRIS. Entonces, en este apartado que ven aquí con varios números, hablando sobre los productos para la piel y cuya función primaria sea lo de ofrecer protección solar, ¿qué dicen? Que se debe indicar el valor de factor de protección solar, esto siempre es importante, y en caso de que pongamos las siglas FPS o SPF, señalar qué significan estas siglas. Debe proteger contra ambas radiaciones y tener al menos un factor 6 para radiación UVB, bien bajito, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la norma. El factor de protección UVA debe ser al menos 1/3 del UVB. Advertencias: indicar que no constituyen una protección al 100% y siempre poner consejos sobre las precauciones que conviene tomar y sobre su uso. Y tampoco se permiten hacer las siguientes declaraciones:
que protege al 100% frente a la radiación ultravioleta, que es un bloqueador solar o que ofrece protección solar. Entonces, el término bloqueador solar no lo utilicemos nosotros porque es inadecuado, ¿no? Y no es necesario repetir la aplicación del producto en ningún caso, prevención todo el día. O sea, esto está mal, ¿eh? Lo último que acabo de decir. O sea, no se deben hacer estas afirmaciones. Y luego esta tablita, donde según el factor de protección que ofrece, se tiene que clasificar en protección baja, media, alta y muy alta. Ya ven que les decía que el mínimo que acepta es de 6. Y bueno, esto ya se los había presentado en clases previas sobre cómo es esta nomenclatura o qué debemos buscar en el protector solar. La verdad que este de Leocar, es el que encontré más completo. Algunos nada más traen de que su etiqueta así con el nombre y qué factor de protección solar tiene y ya. Entonces, miren, debe tener el factor de protección solar. Acuérdense que eso es obligatorio, ¿no? En todos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que el 50 y aquí les voy poniendo lo que ya habíamos dicho. Y acuérdense que protege del 93, 97 y 98% según sea el factor de protección, 15, 30 o 50. El término de baby no es aceptado porque hace referencia a que es una pantalla solar. Entonces, sí se puede utilizar el término pediátrico, pero baby no se prefiere. Luego tenemos, si es de amplio espectro, acuérdense que va a proteger contra UVB, UVA, luz visible e infrarrojo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pueden especificar si es mineral y nos habla de que no tiene filtros químicos. Luego aquí atrás podemos checar la etiqueta de los ingredientes activos para ver si tiene físicos o químicos. Y siempre es importante que chequemos el PAO, porque una vez que abramos el producto empieza a correr este tiempo. ¿Va? Creo que casi todos son como de 1 año, pero siempre es importante revisarlo. Ah, y si es resistente al agua, no sé si se vea, que dice muy resistente al agua. Acuérdense que es muy resistente al agua, protege 80 minutos. Y los que son solamente resistentes al agua, 40 minutos. Y se debe reaplicar en ese tiempo. Hasta dice resistente a la arena. Ah, bueno, hasta la arena también. Todo lo que... Bueno, eso no está descrito, pero pues ya agregan un montón de cosas. ¿Cuál es el uso correcto de los protectores solares? Entonces, los protectores solares tienen la capacidad de prevenir las quemaduras solares, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque no se aplica en la misma densidad de superficie que en los ensayos controlados. O sea, los ensayos controlados tienen muy buenos resultados, pero es porque aplican la dosis que es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Entonces, la mayoría de la gente se ha visto que solo se aplica del 20 al 50% de esta cantidad, o sea, súper bajito, ¿no? Y el factor de protección solar se reduce proporcionalmente pues a la cantidad de aplicación. Y aquí tenemos la regla de la cucharadita, que es una técnica de aplicación simple, pero que nos va a asegurar una aplicación uniforme de cantidad adecuada, ¿no? Entonces, esta pues es visual. Entonces, literal es una cucharadita del café o no sé cómo le llamen, ¿no? La chiquita, y entonces ahí pueden poner. Y esto es lo que equivale a 2 miligramos por centímetro cuadrado, o también está la de la unidad digital, que en estos 2 dedos se ponen nada más como 2 tiritas del protector solar y eso también equivale. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan? De que una cucharadita para cara, cabeza y cuello. O sea, uno va a cubrir cara, incluyendo orejas, y el cuello. Siempre el cuello. Luego, una para cada brazo, 2 para el tronco, obviamente tanto anterior como posterior, y 2 para cada pierna. Entonces, la cantidad adecuada de protector solar para cubrir la piel de un adulto son de 30 a 45 mililitros, ¿no? Es un poquito variable. Entonces, este vasito tequilero que encontré tiene 30 mililitros. Entonces, necesitan uno de esos shots para todo el cuerpo. O de 6 a 9 cucharaditas totales. También como alternativa encontré que se ha propuesto la doble aplicación como un método que es eficaz y que nos garantiza que se aplique la cantidad correcta. O sea, se ponen una vez y luego se vuelven a reaplicar y nos garantiza que está correctamente. Miren aquí. Entonces tenemos el factor de protección solar de 15, 30 y 50 y mientras apliquemos 2 miligramos por centímetro cuadrado vamos a tener esa protección. Pero si aplicamos la mitad, la protección se reduce de que 3.9, o sea, de factor de protección solar, 5.5 y 7.1. Si aplicamos la mitad de esto, que es lo que frecuentemente hace la gente y se pone un chicharito así, que he visto a Paola, se reduce a 2, 2.3 y 2.7. O sea, nada. Entonces, si la cantidad no es adecuada y no se reaplica en el tiempo adecuado, hagan de cuenta que pues están tirando su dinero porque no está haciendo una correcta protección. Luego, en la fotoprotección oral, son útiles para reducir el fotodaño y se consideran una medida complementaria, pero no la van a sustituir. Entonces tenemos el Polipodium leucotomos, que es el que nosotros utilizamos aquí en el servicio para los pacientes de geroderma. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
y reduce la expresión de COX-2, que es inducida por la radiación ultravioleta, ¿no? La nicotinamida mejora la reparación del ADN y disminuye la formación de DPM, y la afamelanotide promueve la síntesis de melanina sin el daño celular inducido por los rayos ultravioleta, ¿no? Y se utiliza sobre todo en pacientes que tienen protoporfiria eritropoyética y urticaria solar, ya que estimula la melanogénesis y actúa como antioxidante. Aquí les puse algunos ejemplos. Estos no los tenemos en México, o bueno, se pueden comprar en línea si fuera la situación. El que sí tenemos es este, y aquí les pongo todo lo que contiene, ¿no? De niacinamida, vitamina C, E, etcétera, y el costo. Ahora, ¿cuál es la seguridad de la protección solar? Entonces, no, sí puse. En los filtros inorgánicos tienen un excelente perfil de seguridad, que son los minerales, ¿no? No tienen absorción sistémica, ya casi, ¿no? Ahí denme un minuto. Y no tienen absorción sistémica, pero la integración de nanopartículas, o sea, lo que los hace como bien pequeñitos del óxido de titanio y del óxido de zinc, pues ha generado dudas sobre si hay penetración percutánea y toxicidad, ¿no? Entonces encontré esta revisión de la literatura sobre el dióxido de titanio y el óxido de zinc, que se hizo en el 2013 en Australia, y ellos afirman que estas nanopartículas no penetran las capas subyacentes de la piel, y que sí tiene una penetración, pero es limitada al estrato córneo, y ninguna de ellas pues va a causar un daño cuando se utiliza en los protectores solares. Luego encontré este otro sobre los filtros orgánicos. El previo era de los inorgánicos. Entonces, la FDA patrocinó este estudio de 4 grupos para determinar la exposición sistémica de los ingredientes activos, que son los que están ahí entre paréntesis, y se encontraban presentes en los 4 productos en diferentes formulaciones, de que spray, loción o crema. Y se aplicaron en condiciones de uso máxima. ¿Qué quiere decir esto? Había 24 voluntarios que se aplicaron la dosis que es en el 75% de la superficie cutánea, cada 6 horas durante 4 días, y cada uno proporcionó 30 muestras de sangre por 7 días para ir midiendo estas concentraciones, ¿no?, del ingrediente activo. Y los 4 ingredientes excedieron la medida. Todos pasaban de 0.5 nanogramos por mililitro. Entonces, pues nos deja muchas dudas estos, ¿no? O sea, se absorbe un montón, algunos se absorbían de que 169, ¿no? Entonces, los autores concluyen que si bien estos hallazgos respaldan la necesidad de que se hagan más estudios para determinar esta importancia de la exposición sistémica, no sugieren que las personas deban abstenerse de utilizar el protector solar, como riesgo-beneficio, pues. En cuanto a las reacciones irritantes y alérgicas, la oxibenzona es la que más genera este tipo de reacciones, sobre todo por dermatitis por contacto. Y en cuanto a los efectos hormonales, revisé este estudio ciego de 2 semanas, 15 hombres y 17 mujeres, que se aplicaban a diario en todo el cuerpo estos protectores solares, estos filtros, y resultó en niveles detectables en plasma y en orina de los 3 filtros solares, ¿no? Pero no alteraba los niveles, por ejemplo, de hormona foliculoestimulante o luteinizante. Y hubo una pequeña diferencia en los niveles séricos de estradiol e inhibina, solo en los hombres, pero solamente concluyen que estos niveles hormonales no se relacionan con la exposición al protector solar. O sea, como que no fue estadísticamente significativo. En cuanto a la vitamina D, pues sabemos que la exposición solar es necesaria para esta síntesis, pero se ha comprobado que la exposición al sol suberitemal con un factor de protección solar 30 aplicado de manera habitual permite todavía que se obtengan niveles plasmáticos de vitamina D similares a los que se obtienen sin la fotoprotección. Y bueno, los pacientes que llegaran a requerir fotoprotección estricta, como nuestros pacientes de geroderma, pues recurrimos a la suplementación oral sin problema. Luego, los efectos ambientales de los protectores solares. Obviamente no revisé estos artículos, pero les muestro para que vean que sí está descrito, que son contaminantes ambientales potenciales y se miden en muchos ecosistemas acuáticos y tienen efectos directos sobre arrecifes de coral. Pero estos estudios pues han sido limitados y son capaces de alterar el equilibrio ecológico de los corales y provocar su decoloración. Sí, pobrecitos. Y bueno, ya casi termino, me faltan unas. ¿Cuáles son las estrategias de fotoprotección? Ya las conocemos, ¿no? En niños mayores de 6 meses, evitar la exposición entre las 10 y las 4 de la tarde, buscar la sombra, siempre intentar protegernos, la ropa protectora, que ya vimos cuál es, que sea de amplio espectro de protección solar y siempre al menos de SPF 30, que tenga el etiquetado, que tenga filtros inorgánicos para niños, sobre todo, y la tecnología Safe Eye. Cantidades adecuadas, que ya vimos cuáles son,
que cubra las superficies fotoexpuestas y siempre aplicar de 15 a 30 minutos antes de la exposición para que se forme esta película protectora. Y utilizar resistente al agua si vamos a nadar o si sudan mucho. El protector solar ideal debe ser de amplio espectro, que tenga una favorabilidad cosmética. Esto de aplicación una vez al día, la verdad como que me generó muchas dudas porque es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que no se recomienda esto, pero se han estado desarrollando aditivos poliméricos para que mejoren como esta resistencia, ¿no? Y pueda durar más. A ver si en un futuro pues es como factible. Y que tengan una penetración mínima en la epidermis. Y ya la última, para las poblaciones especiales, ya saben que no está autorizado para menores de 6 meses, pero la Academia Americana de Pediatría dice que si no se dispone de ropa y sombras adecuadas, sí se pudiera llegar a utilizar una cantidad muy mínima de un factor de protección solar 15 en áreas pequeñitas como la cara y nada más las manitas, y ya, para evitar como esa absorción. Pero solo si fuera como muy extremo el caso. Y ya saben que los niños utilizamos los inorgánicos sin en la formulación de nanopartículas, porque se ha visto que sí hay algún tipo de absorción. Y listo. ¿Tienen